Salve, hijos e hijas de Atenea, guerreros y guerreras de Hermes. Hoy os vamos a hablar de la clasificación de los géneros, pero centrándonos de forma muy particular en uno de esos tres grandes géneros que componen el hecho literario, como es el narrativo. Vamos a hacer una evolución por la historia y consolidación de este género y además vamos a ver sus características concretas, así que si te interesa el tema, quédate. Vamos a partir de la explicación de qué son eso que llamamos género. Bueno, pues los géneros serían las diferentes vertientes o formas en las que se produce el hecho literario. ¿Y en qué momento se empieza a reflexionar sobre esto de los géneros? Ya explicamos en un vídeo anterior, en el que se hablaba de la literatura como concepto, que el estudio teórico de la literatura comienza en la antigua Grecia. Los griegos definían la literatura en relación con dos conceptos. Por un lado, el concepto estético, la capacidad de crear belleza a través de las palabras, y por otro lado, el concepto de mímesis, es decir, de imitación de la realidad. Esto implicaba que lógicamente la literatura, además de ser un arte creado con palabras, tuviera un carácter ficticio, ya que si imita la realidad, no puede ser la realidad misma. Luego esto es cierto que va evolucionando, se amplía un poquito el espectro y se conciben formas literarias no ficcionales, como pueden ser, por ejemplo, el ensayo, después las diferentes formas de crónica periodística, es decir, hay un abanico más amplio. También el género epistolar, pero originalmente, en la antigua Grecia, el concepto de mímesis y de arte escrito estaba relacionado con la literatura. Por lo tanto, la estética y también la ficcionalidad estaba implícito. Bueno, vamos a situarnos en el concepto de mímesis. A partir de esta propiedad de la literatura, los griegos, tanto Platón como Aristóteles, establecieron una serie de formas de acercarse a esa imitación de la realidad, y de ahí surgen los géneros. Curiosamente, el género en el que menos se detienen originalmente es precisamente en el género lírico, pero con posterioridad, muy especialmente cuando surge el estudio de la retórica, ya en época romana, sí que se extiende mucho más la atención sobre las características de la lírica, la atención teórica, quiero decir. De esta manera podemos decir que en la época clásica, en la época grecolatina, se establecen tres grandes géneros, que son el narrativo, el lírico y el dramático, aunque con posterioridad se añade el género didáctico a partir del desarrollo de la retórica, y algo después se incluirá también el género epistolar. No obstante, son tres los considerados grandes géneros literarios, y estos son los que comenté antes: el narrativo, lírico y dramático. Una vez hecha esta aclaración previa, vamos a centrarnos en el género narrativo. Pues vamos a empezar con lo que sería el origen de la narrativa en la historia de la literatura. Antes de nada, tenemos que aclarar que en esos orígenes remotos de la literatura, casi toda la literatura que se producía se hacía a través del verso. Existe una narrativa en verso que tiene además una amplia tradición. Esto hay que tenerlo claro, esto es muy importante. Para clasificarlo de una forma simple, sintética y entendible, podemos hablar de dos grandes grupos de narrativa. La narrativa épica, que tendrá su propia evolución, y la narrativa moralista. La narrativa épica se va a manifestar a través de las grandes historias, de la epopeya, después del cantar de gesta en la época medieval, finalmente ya a partir del siglo XVII en la novela, luego llegará la novela decimonónica, y en definitiva esa tradición es la que compone la tradición de la épica narrativa.
Mientras que la épica moralista está basada en esas formas populares, pequeñas historias cortas que encierran algún tipo de fábula o moraleja, como pueden ser las propias fábulas, los ejemplos, los cuentos populares, etcétera, etcétera. También ahí estarían los romances castellanos, en cierta manera, es decir, que como podéis ver hay una doble ramificación de lo que sería el género narrativo a lo largo de la historia. Por supuesto, en esa historia de la narrativa hay una serie de grandes hitos y de grandes momentos que no podemos pasar por alto. El gran primer relato épico, sin duda, es el poema de Gilgamesh en época sumeria. Luego le sucederían las grandes epopeyas griegas de Homero, las grandes epopeyas homéricas, la Ilíada, la Odisea, después llegaría Virgilio con la Eneida. Y bueno, ¿qué característica común tienen todas estas grandes epopeyas, estos grandes relatos épicos narrativos de la antigüedad? Pues tienen los mismos rasgos que después tendría el cantar de gesta medieval, que es heredero directo de este tipo de épica y de este tipo de narrativa. Aglutinar los valores comunitarios colectivos de una determinada sociedad y encarnarlos en la figura de un héroe totalmente idealizado que enarbola ese tipo de valores. Se trata de un héroe con propiedades extraordinarias que por tanto está capacitado para proteger y defender esos valores comunitarios. Es el héroe porque representa al fin y al cabo a todo el pueblo, es el representante de la polis, el benefactor de la polis, de la colectividad. Y esto, como digo, se ve perfectamente tanto en el poema de Gilgamesh como por supuesto en los relatos de Homero, en la Eneida, y va a ocurrir exactamente lo mismo en los cantares de gesta medievales. Van a tener ese mismo patrón, porque al fin y al cabo, después de la fragmentación y atomización de Europa, tras la caída del Imperio Romano, van a surgir una serie de identidades autóctonas que se van a representar culturalmente a través de estos relatos épicos medievales como son los cantares de gesta. En Castilla, en la península ibérica, el cantar de gesta y por lo tanto el mayor exponente de la épica medieval es el cantar de Mia Cid, como todos sabemos. Pero hay otros muchos, como la chanson de Roland en Francia, el Beowulf, el cantar de los Nibelungos en Alemania. Hay muchas formas de gesta y de épica medieval. Posteriormente, ya a partir del siglo XVI y muy especialmente en la literatura castellana, ocurre un fenómeno muy curioso. Si antes habíamos visto la exaltación del héroe, lo que empieza a ocurrir es que se exalta la figura del antihéroe. Y esto lo vamos a ver en la novela picaresca y naturalmente en la primera gran novela moderna de la historia, que como todos sabéis es El Quijote de Don Miguel de Cervantes. Y si El Quijote es una obra tan importante y es la primera novela moderna, es por lo que acabo de decir, porque marca el inicio de una nueva épica, marca el inicio de la épica del antihéroe, que va a ser ni más ni menos que el canon de la novela contemporánea, el canon que va a reflejar la problemática, la verdadera problemática social y existencial, es decir, va a ser el verdadero pilar sobre el que se va a sustentar la novela del siglo XIX y la novela en el siglo XX. Pero es que todo eso ya estaba, además, con la sátira, ya estaba presente en Cervantes. Por eso El Quijote es tan sumamente importante. Y todo eso nos lleva a la novela contemporánea, tal cual la conocemos hoy, que no es ni más ni menos que descendiente directa de la épica, que ha tenido o que tuvo la evolución pues que acabáis de escuchar. Por su parte, la otra vertiente de la narrativa moral, la que estaba representada por las fábulas, por los exempla medievales, después por los cuentos populares, pues va a tener su propia evolución paralela y de algún modo pues va a llegar también hasta hoy, donde tiene múltiples variantes, como pueden ser en un momento dado incluso la leyenda urbana. Fenómenos como el de Slenderman, ¿qué pueden ser? Sino una especie de derivación
de esas viejas narraciones tradicionales que se iban expandiendo de forma popular. Bueno, pues como veis, a lo largo del tiempo cambian las formas, pero no tanto el trasfondo. Podemos decir que de algún modo lo que hacen las viejas formas es transformarse y adaptarse a los nuevos tiempos, pero siguen ahí. Bien, esta sería de forma muy resumida la historia y evolución de la narrativa, pero ahora vamos a hablar de sus características. Para empezar, debes saber que existe una disciplina, toda una disciplina dedicada precisamente al estudio de la narrativa que se llama, pues, narratología, lógicamente. Esta disciplina establece una serie de elementos que son los que componen toda narración. Estos elementos son los siguientes: un narrador, el que narra, lógicamente; un narratario, el elemento, el ente que recibe la narración; unos personajes, por supuesto; es necesaria una trama, un argumento, una historia. Esa historia tiene que ocurrir en un determinado espacio y tiene que ocurrir en un tiempo determinado también, en una época, en algún momento cronológico o temporal. Tienen esos hechos que componen la trama, tienen que ocurrir pues en un tiempo determinado. Así que todos estos elementos en conjunto son los que constituyen los elementos de la narración. Bueno, vamos a pasar de forma muy breve y muy fugaz por cada uno de estos elementos, porque si nos metemos en detalle con ellos, este vídeo os aseguro que puede tardar pues casi que varias horas. Vamos a intentar hacer por lo menos un mínimo recorrido. Narrador. Digamos que hay 3 criterios para determinar los tipos de narrador. Que el narrador esté inserto dentro de la historia, aunque sea ajeno a ella. Que el narrador esté contando su propia historia o esté contando la historia de otro personaje. Y finalmente, el punto de vista del narrador. Mejor dicho, los puntos de vista que controla el narrador. El narrador puede estar contando la historia y al mismo tiempo controlar el punto de vista de todos los personajes, lo que se conoce como narrador omnisciente. Puede estar contando la historia desde el punto de vista de un personaje concreto, de varios personajes, o incluso puede ir cambiando y rotando ese punto de vista. Es decir, puede ser un punto de vista concreto, pero que vaya rotando. A partir de ahí, a partir de esos 3 criterios, determinamos los diferentes tipos de narrador. Sobre los personajes, pues también hay muchas formas de clasificar los personajes, pero te las voy a resumir. Podemos determinar los tipos de personajes que hay en relación con la función general que realizan dentro de la trama. También se pueden clasificar en función de la relación de cooperación o de bloqueo que mantengan con respecto al protagonista. Los podemos clasificar en función del peso, del mayor o menor peso que tengan dentro de la trama. Y finalmente también los podemos clasificar en relación con el nivel de desarrollo psicológico que el autor haya establecido. La trama o la historia en sí no son ni más ni menos que los hechos que tienen lugar y que son narrados. Y la forma de presentar estos hechos responde generalmente a la clásica estructura de principio, nudo y desenlace. Digamos que toda trama, toda historia narrativa nos presenta la incertidumbre ante un conflicto que se genera, nos muestra el desarrollo y evolución de dicho conflicto y finalmente nos resuelve la duda de si ese conflicto se resuelve positivamente o no. Aunque hay algunos autores revolucionarios en la historia de la literatura, como fue Kafka, que tomó la decisión de
determinar que él no iba a resolver ningún conflicto, que te ibas a quedar con la duda, que a tomar viento. A partir de ahí surgen tendencias nuevas como es la de los finales abiertos y nuevas innovaciones en lo que viene a ser la presentación y forma de desarrollo de las tramas narrativas. Pero claro, esto es evolución, innovación y el no va más. Lo tradicional es seguir la clásica estructura de principio, nudo y desenlace. Como dijimos antes, el narratario es aquel ente o elemento al que va destinada la narración. Y no debemos confundir narratario con lector, del mismo modo que no debemos confundir narrador con autor. Son entes diferentes. El narrador puede ser uno de los personajes, por tanto es un ente ficticio, pero es que al narratario le puede ocurrir lo mismo. El mensaje puede estar destinado a uno de los personajes de la propia trama, a través, por ejemplo, de una carta. Por consiguiente sería también un ente ficticio, de manera que, cuidado con esto, ni debemos identificar al narrador con el autor de la obra, ni debemos identificar al narratario con el lector. Son entes separados. Claro que, lógicamente, todos sabemos que detrás del narrador está la mano del autor y todos sabemos que en última instancia el narratario al que va destinado el mensaje en el fondo es el lector. Pero claro, tener en cuenta que la literatura, que la narrativa es una especie de pacto, es una especie de juego, es un juego en el que nos metemos dentro de una historia y para seguir el juego hay que respetar estos principios. El tiempo dentro de la narración es un elemento importantísimo y con el que se suele jugar muchísimo. Esto seguramente lo tendréis interiorizado ya, pero ya sabéis que en una historia se puede ir atrás en el tiempo, se puede ir hacia adelante, los famosos flashback, flash forward, que en literatura en realidad se le llaman análisis y prolepsis. Siempre, si pueden meter una palabra griega, mucho mejor. A la vez, en una narración se juega con el tiempo condensando muchísimo la acción, lo que en la vida real pues pueden tardar meses o incluso años, en una narración puede ocurrir en días o en horas. También a veces ocurre el proceso contrario, que se produce un análisis muy detallado y unos segundos se prolongan en la narración durante muchísimo tiempo. Proust, por ejemplo, era un maestro en esto. En definitiva, que como podéis comprobar, el tiempo es una magnitud física, es maleable, y en la narrativa esto se sabe muy bien y se juega mucho con esto. Y dentro de esos elementos de la narración nos falta hablar del espacio, y el espacio es también muy importante. ¿Cómo no va a ser importante el espacio? Si el espacio adquiere una serie de connotaciones, una serie de significados, si casi se va generando una especie de tradición por la cual vinculamos unas determinadas acciones a unos determinados espacios, las ambientaciones góticas, las ambientaciones románticas, en la naturaleza hostil, en esas ruinas, en esos castillos, ¿no?, donde parece que va a ocurrir lo misterioso, lo inquietante. Bueno, y así con muchos otros ejemplos. Aunque esta codificación semántica de los espacios es importante en la narrativa, también tenemos que tener cuidado con ella, porque podemos caer en lo que se conoce como los famosos clichés, es decir, con los tópicos, con una burda imitación que no genera ningún interés. Es bueno conocer cuáles son esos códigos, es bueno saber cómo a lo largo de la historia, de la narrativa, unos determinados espacios están vinculados a unos determinados tipos de acciones, pero también muchas veces conviene romper con eso para llegar a crear algo original y que se salga un poco de la norma, porque de lo contrario estaremos, como dije antes, generando un cliché. Así que la clave sería bascular continuamente entre la tradición y la originalidad, para evitar precisamente que el hecho de usar unos determinados espacios acaben perdiendo valor y significado. Bueno, pues esa es la función de los espacios en la narración.
Ya casi hemos terminado, pero nos faltaría hablar un poco sobre las características lingüísticas de la narración. Y aquí de nuevo nos puede ocurrir que podríamos extendernos muchísimo, así que no me va a quedar más remedio que dar unas mínimas pinceladas, dar algunos mínimos ejemplos de las características lingüísticas de la narración que, lógicamente, pues son limitados y que se pueden ampliar muchísimo, ¿de acuerdo? Bueno, algunos de estos elementos lingüísticos son los siguientes. Por un lado, como la narración suele remitir a hechos ocurridos en el pasado, los tiempos verbales suelen ser tiempos en algunas formas de pretérito. Generalmente, pues, pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto, pluscuamperfecto, etcétera, etcétera. Otra característica de los textos narrativos es que presentan una gran presencia de ciertas categorías gramaticales, pues en este caso como los adjetivos. ¿Para qué? Para hacer más ricas las descripciones y que nos hagamos una idea, precisamente una imagen mental de esos personajes o de esos lugares, esos espacios a los que antes hemos hecho referencia. También, en relación con esto, como en la narración se suelen contar acciones, es normal que encontremos muchos verbos que hagan referencia a acción o movimiento. Y finalmente, cuando el autor está contando la historia usando las palabras de un determinado personaje, ya sea a través de un estilo directo o un estilo indirecto libre, pues adoptará los rasgos de la situación comunicativa o los rasgos coloquiales que pueda tener ese determinado personaje. Dicho de otro modo, adaptará el relato narrativo a la forma de hablar de ese personaje concreto. Y como digo, esta serie de rasgos se puede ampliar muchísimo, pero bueno, yo simplemente quería darte una pequeña muestra para no extender todavía más este vídeo que ya está siendo bastante largo. Y ahora sí que sí, colorín colorado, este cuento se ha acabado, hemos llegado al final de esta historia, The End. Es el final del vídeo donde hablo de las narraciones. Espero que te haya gustado, espero que te haya resultado interesante, por supuesto. Comenta abajo todo lo que tengas a bien decir y, por supuesto, propon nuevas temáticas en el futuro. Este ha sido un nuevo vídeo de tu canal, Juanma te lo cuenta, y próximamente nos veremos para hablar de los géneros líricos. No te lo pierdas. Suscríbete al canal y dale a la campanita para estar pendiente de los futuros vídeos. ¡Hasta la vista! ¡Chao!